La siguiente vida tiene lugar entre el año 1333 y el 1394 después de Cristo. Hugh Calverley nació como el hijo menor de David Calverley de Lea y su esposa Joanna. Su nombre se escribe mal con frecuencia, como Calverley, Calverle, Calveleg, Kelverley, Calve y todas esas mierdas. La familia ocupaba la mansión de Calverley en Bunbury, en Cheshire, y vivía en Calverley Hall. El salón pasó a manos de la familia Davenport a través del matrimonio en 1369. Hugh probablemente nació en Lea Hall, en Lea Newbold, anteriormente una parroquia civil, y ahora en la parroquia de Alford y Sykton, en el distrito de Cheshire West y de Chester. Un lío de cojones, vamos. Lea Hall permaneció en la familia de Calverley hasta 1714 y fue demolida aproximadamente en 1876. Las estimaciones del año de su nacimiento van desde 1315 hasta 1333. Calverley se casó con una princesa aragonesa, la doña Constanza. La prueba es incontroversible, ya que existe una carta de 1377 de Pedro IV sobre el tema de su dote. ¿Cuánto tiempo cohabitaron? Si es que lo hicieron, es un punto discutible, pero se sabe que la princesa dejó a Calverley porque éste se pasaba demasiado tiempo guerreando. Se desconoce la fecha de su partida, pero Pedro le escribió a su hijo Martín en 1381 ordenándole que dejara de vivir en adulterio con ella. Vamos, que eran unos putos salidos de los huevos. Y ahora empezamos con lo que mola de verdad. Las hostias. Junto con muchos otros caballeros ingleses, el joven Calverley sirvió en Bretaña, apoyando a la apuesta respaldada por los ingleses de John de Montfort para convertirse en duque de Bretaña contra el reclamante respaldado por Francia Charles de Blois o Carlos de Valois durante la Guerra de Sucesión Bretona. El relato de un poeta bretón anónimo de la Batalla de los 30 en 1351 tiene a Hugh Calverley como un caballero que lucha del lado inglés, donde fue derrotado, capturado para ser rescatado más tarde. Una estimación de la fecha de su título de caballero es 1346, aunque los documentos de 1354 no se refieren a él como caballero. Y hay alguna evidencia de que no fue nombrado caballero hasta 1361. En 1354, Calverley fue capitán de la fortaleza de Becherel, controlada por los ingleses. Planeó una incursión en el castillo de Montmartre el 10 de abril de ese mismo año para capturar a Arnold du Auderghem, mariscal de Francia, que era huésped de la dama Tinteniac. Bertrand du Guesclin, en uno de los primeros momentos destacados de su carrera, anticipó el ataque de Calverley y colocó a los arqueros como centinelas. Cuando los centinelas dieron la alarma del acercarse de Calverley, tanto du Guesclin como du Auderghem se apresuraron a interceptarlo. En la lucha que siguió, Calverley fue desmontado por un caballero llamado Enguerrand de Syn, capturado y luego rescatado. En 1359, Sir Robert Knolles y Calverley invadieron el Valle del Ródano. La ciudad de Le Puy cayó ante ellos en junio. La campaña terminó cuando su camino a Aviñón fue bloqueado por el ejército de Thomas de la Marche, diputado de Luis II, duque de Borbón, momento en el que ambos comandantes ingleses se retiraron. En la batalla de Auray, el 29 de septiembre de 1364, Calverley tenía el mando de la división de reserva de las fuerzas de John de Montfort, bajo el mando de Sir John Chandos. Charles de Blois fue asesinado en Auray, lo que permitió a John de Montfort reclamar el ducado sin más conflictos. Y aquí acaba la Guerra de Sucesión Bretona, y con esto viene el primer parón en la carrera militar de Hugh Calverley. Lo que sigue ahora es un poco más mierda, porque cuando no nos damos de hostia con los franceses ya no tiene tanta gracia. Después de la conclusión de la Guerra Civil Bretona, Calverley, junto con muchos otros soldados, se encontró desempleado. Estos soldados se unieron en las llamadas compañías libres, que continuaron apoyándose a sí mismos con grandes incursiones, causando un gran problema para el Reino de Francia. La solución al problema se encontró cuando Aragón, Francia y el papado acordaron aportar dinero para pagar las compañías libres, para emprender una campaña de apoyo a la candidatura de Enrique de Trastámara por el trono de Castilla, que en ese momento estaba en manos de su medio hermano, Pedro I el Cruel de Castilla. Calverley se inscribió como el más destacado de los capitanes ingleses en esta campaña, en la que estuvo involucrado desde 1365 hasta 1367, sirviendo irónicamente junto a Bertrand du Guesclin, su antiguo y futuro enemigo.
Por sus servicios Enrique fue nombrado conde de Carrión. Se casó con una de las damas de honor de la reina aragonesa llamada Constanza, hija de un varón siciliano. Pedro el Cruel, habiendo huido de Castilla, invocó su alianza con Inglaterra. Calverley recibió la orden de volver al servicio de Inglaterra por el Príncipe Negro, y ahora tomó un papel destacado en la contracampaña de Pedro, que culminó con la decisiva batalla de Nájera. En Nájera, Calverley volvió a estar en la retaguardia, compartiendo el mando con Jean de Armagnac. Los dos comandantes tuvieron la gloria de asestar el golpe final a la vacilante infantería enemiga con una carga de caballería. Enrique Trastámara escapó de la batalla. Aunque Enrique le había concedido el título de conde de Carrión, Pedro lo confirmó al recuperar el trono castellano. En la primavera de 1367, el príncipe negro envió a Calverley como emisario a Aragón, para arreglar el aislamiento diplomático del fugitivo Enrique. Calverley convenció con éxito a Pedro el Ceremonioso de que renunciara a su apoyo a Enrique. Toda esta gloria y fama se fue a la puta cuando un año más tarde Calverley estuvo nuevamente involucrado en un conflicto entre Francia e Inglaterra. Sí, la guerra de los 100 años se reanudaba. ¡Joder! En esta nueva etapa, Calverley estuvo especialmente involucrado, primero en asaltar las posesiones de los nobles gastones que habían desertado a los franceses. Participó en al menos 3 campañas más en el período hasta 1374. En particular, fue uno de los comandantes conjuntos del ejército inglés derrotado desastrosamente por Bertrand de Guesclin en la batalla de Pontpallin, el 4 de diciembre de 1370, aunque logró escapar a Poitou. De 1375 a 1378, Calverley fue gobernador de Calais, un puerto importante. A partir de entonces, se convirtió en uno de los 2 almirantes de la flota inglesa, participando en varias batallas navales. En julio de 1379 participó en una incursión a Bretaña dirigida por Sir John Arundel, mariscal de Inglaterra. En su viaje de regreso, 20 barcos y unos 1000 hombres se perdieron en el mar en una tormenta. Calverley fue uno de los 8 supervivientes. En 1383 participó en la cruzada de Norwich, predicada por el Papa romano contra su rival en Avillón. Pero esta campaña se convirtió en un vergonzoso fracaso cuando Francia sobornó a un gran número de participantes. Tras la derrota de Pontpallin y el fracaso de la cruzada de Norwich, Calverley se fue desligando del conflicto cada vez más y más, hasta tal punto que regresó a Inglaterra. Calverley echaba de menos al rey Eduardo y a su hijo el príncipe negro, que le habían palmado en 1370. No es que estuviera precisamente enamorado de ellos, pero el caso es que Calverley quería recuperar la gloria de las victorias inglesas en la primera fase de una guerra que ahora estaba bastante estancada. Y Calverley, una vez ya en Inglaterra, se alistó en las tropas de Juan de Gante. Con esto comenzaba su carrera tardía. Con Juan de Gante comenzó el compromiso militar final de Calverley, que fue en 1386, cuando se unió a él en una campaña infructuosa para asegurar el trono castellano. Consistió en una cabalgada por el norte de Portugal y por el sur gallego, estableciendo su corte en Ribadavia durante todo el invierno. En julio de 1388 se unió a los comisarios de paz ingleses que negociaron una tregua con Francia, y en su vida posterior también se desempeñó como juez de paz en Berkshire. Tras 61 entretenidos años de vida, Calverley falleció sin descendencia el día de San Jorge, el 23 de abril de 1394, aunque algunas fuentes enumeran su fecha de muerte como 1393. La efigie de su tumba se encuentra en la iglesia de San Bonifacio de Bunbury, en Cheshire, aunque existen algunas dudas sobre si de hecho fue enterrado allí. La efigie fue probablemente encargada por su medio hermano, o por lo menos hermano de armas, Sir Robert Knowles. El tío se iba para el otro barrio contentito, con unos cuantos títulos y honores, de los cuales destacan caballero, apodado en algún momento entre el 46 y el 61 del siglo XIV, comandante de Becherel en 1354, conde de Carrión desde 1366, senescal de Calais desde 1375 a 1378, guardián de las Islas del Canal desde 1378 de por vida, capitán de Brest, almirante de Occidente desde el 1 de septiembre de 1378 al 8 de marzo de 1380 y juez de paz en el condado de Berkshire. Su escudo de armas inclinado está blasonado como argent
Anfes Gules, entre 3 terneros sable. Su cresta era una cabeza de ternero sable coronada con plata, como se muestra sobre su yelmo en la estatua ecuestre moderna de él en el castillo de Montorgueil, en Jersey. Hugh era un tipo que iba a la moda, pues llevaba el último modelo de armadura de placas. Bueno, solo decir que no me voy a enrollar mucho con esto, porque ya tenéis otro vídeo en el canal en el que explico las partes de una armadura del siglo XIV. Prosigamos. Lo solemos ver representado empuñando una espada de mano y media, también llamada espada bastarda. También lo vemos representado en multitud de ocasiones con un puñal en el lado derecho de su cinturón. En la batalla de los 30 se ve representado con una maza y también con una alabarda. Para terminar, vamos a destacar la faceta de Hugh Calverley en la batalla de los 30. La batalla de los 30 fue un combate armado entre 30 caballeros ingleses contra 30 franceses. Por mucho que sus padres no tuvieran tiempo de educarlo, Calverley era un tipo que conocía bien las leyes de caballería. Era un hombre noble, justo y bastante unánime. Este fue uno de los que promovió que la batalla de los 30 se llevara a cabo precisamente entre los 30 mejores guerreros de cada uno de los bandos, para así evitar un derrame de sangre mayor. Su comandante, que ya debía de ser bastante inepto el pobre, cargó casi desarmado contra los franceses y terminó siendo asesinado, lo que le costó a Robert Knowles tener que pagar el rescate de Calverley, que fue capturado tras el asesinato de su comandante en la batalla de los 30. Hugh Calverley es un gran ejemplo de perseverancia y de pasión por la guerra, además de ser un gran guerrero, comandante y estratega. Espero que os haya gustado esta gran historia de vida de un caballero medieval de la Inglaterra del siglo XIV. Gracias y hasta la próxima.